Buenas tardes, les damos la bienvenida al programa Hablemos de Libros de la Librería Internacional. Esta tarde tendremos un diálogo para conversar sobre una editora y escritora muy querida. Hablo de Mabel Morbillo Frisone, 1948-2020, quien fue una de las grandes editoras que tuvo Costa Rica desde 1978, cuando vino de Argentina y decidió instalarse en nuestro país. Con una formación académica universitaria en literatura, ejerció la docencia y desarrolló proyectos de difusión cultural en ese ámbito. Fue miembro fundador del Instituto de Literatura Infantil y Juvenil entre 1986 y 1990. Fue directora general de Cultura del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, como directora editorial de Farben, Grupo Editorial Norma. Tuvo a su cargo la edición y coordinación de proyectos en Costa Rica, Centroamérica y el Caribe. Autora de libros para niños y jóvenes, publicó El arcoíris de Ana, Cuentos con dos cielos y un sol, La rayuela en el agua, Los habitantes de la brisa, Un tobogán en una burbuja, Las horas de la alegría, así como las obras de teatro para niños Mi loco y Escarapín, La titiritera del arcoíris, Luz y bambalinas, Había una vez un bosque o Ana en el círculo maravilloso, entre muchos otros. Mabel publicó en Argentina y Venezuela. Fue responsable de la antología Poemas con Sol y Son, que es parte de la coedición latinoamericana de libros para niños, y sus obras teatrales se presentaron en Buenos Aires y San José. Artículos suyos sobre el tema han aparecido en diversos medios en países latinoamericanos. Textos de su autoría se encuentran también en antologías de Argentina, Colombia, Chile, México y España. La obra de Mabel como editora es enorme, muy grande. Creo que si nos dedicáramos a hablar sobre Mabel, todas las personas que la conocieron, que trabajaron con ella, que tuvieron el enorme lujo, pasaríamos yo creo que un mes, si no es que más, 5 días a la semana, pero bueno, para recordar a esta querida y admirada escritora y editora, contamos con dos amigos de la casa: Carlos Rubio, escritor y educador costarricense, es licenciado en Educación por la Universidad Nacional y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de Costa Rica. Ha merecido varios reconocimientos como el Premio Lámpara Dorada del Colegio Internacional Canadiense por su labor educativa en 2018, el Premio María Eugenia Dengo de Acción Social en el área de Ciencias Sociales en el 2019. En 2016 se incorporó a la Academia Costarricense de la Lengua como miembro numerario en la silla letra O. Carlos se desempeña como profesor de literatura infantil y narración oral en la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. Ha publicado el poemario La vida entre los labios, los libros de cuentos Queremos jugar, Pedro y su teatrino maravilloso, el libro de la Navidad, La mujer que se sabía todos los cuentos, Las mazorcas prodigiosas de Candelaria Soledad, El príncipe teje tapices, El espejo de la patria, el Teatro Nacional de Costa Rica contado a la niñez y La Dante en pasarela, así como las novelas Escuela de Hechicería, Matrícula Abierta y Papá es un campeón, entre otros. Además, Fernando Contreras, quien también es escritor y profesor universitario, filólogo y máster en literatura española, ha publicado las novelas Única mirando al mar, Los peor, merecedor del Aquileo J. Echeverría en el 95, El tibio recinto de la oscuridad, Aquileo Echeverría 2000, Cantos a las guerras preventivas, Cierto Azul, libros de cuentos como Urbanoscopio, Sonambulario, Fragmentos de la Tierra Prometida y Transhumano demasiado humano. Algunas de sus obras han sido traducidas al alemán, al francés y al inglés. Única mirando al mar, que fue su primera novela, ha sido llevada al teatro en varias ocasiones. Carlos, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación de estar acá hoy, además recordando a una querida amiga, una admirada editora y escritora, una persona que podríamos pasar muchísimo tiempo conversando, así que gracias por aceptar la invitación. Gracias. Un placer, Juan, y las personas que nos siguen, encantado. Quería aprovechar, en el cronograma original estaba la querida artista Vicky Ramos, pero debido a una dificultad no pudo estar a tiempo con nosotros, entonces les pedimos las disculpas. Vicky se unirá al público más adelante. Quería mencionar eso. Y bueno, tal vez hay muchísimas personas que nos están acompañando que tuvieron relación como a él, que la conocieron, pero también hay otras personas que se están acercando y tal vez se estén preguntando, bueno, ¿qué hizo Mabel Morbillo? ¿Quién fue Mabel Morbillo, verdad? Para quienes tuvimos oportunidad, bueno, ustedes tuvieron el gran lujo de trabajar, conocerla, tener una amistad de por medio. Yo como editor
era tal vez alguien que la admiraba de lejos y solamente escuchaba a Mabel Morbillo y tenía muchísimas referencias. Tuve el gran lujo de conocerla en 2 ferias del libro, de conversar con ella, pero bueno, me gustaría tal vez a través de las experiencias de ustedes que tal vez que conversemos sobre Mabel, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los primeros recuerdos que tienen de Mabel, como para ir conversando un poco y recordándola? Y Juan, no sé, decir, ¿da la palabra o vamos Sí, sí. hablando así? ¿Cómo hacemos? No, pues podemos así, es un diálogo entre amigos, entonces podemos irlo manejando así. Muy bien, bueno, si me permiten, de una manera breve, mi amistad con Mabel se remonta prácticamente casi a mi niñez, digo porque era un adolescente. Había ganado el premio Joven Creación de la editorial Costa Rica con 16 años y imagínense, yo llegaba con uniforme del Liceo de Costa Rica a la editorial como autor, una osadía absoluta. Y me encuentro ahí con una señora que hablaba con una curvatura, un acento extraño que siempre me fascinó, que es el argentino, y era la encargada de difusión. Después me fui enterando que también era la responsable de la colección de literatura infantil, pero en ese momento yo no tenía ningún vínculo con la literatura infantil. Yo pretendía hacer otra cosa. Y bueno, Mabel en aquella época hasta cierto punto me intimidaba porque sentía un acervo intelectual enorme, un conocimiento muy grande y yo era un chiquillo. Poco a poco fuimos perdiendo ella fue ofreciendo con esa calidez que la caracterizaba, esa generosidad, esa capacidad de entregarse y ya para 1988-89, Mabel asumía el puesto de directora general de Cultura en el Ministerio de Cultura y Juventud. Era la época del primer gobierno de don Óscar Arias Sánchez y en ese momento Mabel me recomendó para que yo asumiera un puesto en la revista Tambor de la Nación. Y bueno, eso ahí le empecé a agradecer más porque esa fue una oportunidad que cambió de manera importante mi labor como artista, como educador, como escritor. Y unos 3, 4 años después, cuando terminó el gobierno de don Oscar, había que ver que Mabel ingresó a ese puesto cuando ya el gobierno iba encaminado, ¿verdad? Ella estuvo como 3 años en la Dirección General de Cultura. Ella trabajó posteriormente en el Teatro Nacional de Costa Rica y se fue a la naciente editorial Farben, Ediciones Farben, que era una empresa pequeña, familiar, que posteriormente fue adquirida por el grupo editorial Norma de Colombia. Y Mabel me empezó a publicar los primeros libros dirigidos a la niñez. Entonces, empiezo a trabajar con una editora que daba siempre consejos para mejorar el texto y hacía lo posible para hacer crecer la obra junto al escritor. Esa es como la relación con que va poco a poco, empezando con Mabel, con características puramente profesionales y lógicamente con el paso de más de 30 años se convirtieron en profundas y fraternales relaciones de amistad que podemos profundizar, que podemos ahondar un poco más adelante. Fernando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nunca imaginé así participar en un programa de homenaje a Mabel, porque esto, es decir, su desaparición fue realmente un golpe y algo que todavía lamento. Mabel fue mi primera editora. Yo hice una irrupción un poco violenta en la literatura con Única Mirando al Mar, en una edición privada que llegó a manos de Mabel.
Mabel me mandó a llamar un día de tantos y yo pensé, bueno, esto es un poco, bueno, no estaba como preparado para eso. Una editorial más grande, Farben, Norma, y yo llegué y me encontré con esta tremenda señora, así que como dice Carlos, así al principio a mí también me intimidó, así yo tenía una presencia así muy como impresionante, ¿no? Su acento, su manera de hablar así, pero de pronto, muy rápido me di cuenta de que era una persona entrañable y me propuso publicar Única Mirando al Mar. Ahí empezamos a trabajar juntos y bueno, mi experiencia es muy parecida en ese sentido. Mabel se metía en el texto realmente y sentarse a conversar con ella era una exquisitez, en el sentido de que eh, uno tenía así la certeza de que se había leído el texto, de que lo había digerido realmente y que tenía las mejores intenciones así de trabajar con un autor, de trabajar con uno. Eh, Mi amistad con Mabel fue durante todo ese tiempo algo que iba más allá digamos, de la relación con una editora, porque yo siempre sentí como ese afecto, ese cariño que ella tenía por el oficio y por lo que hacía y en su trato. Yo creo que al principio, ah, tal vez, bueno, pues no era tan joven como Carlos cuando la conocí, pero pues sí era un poco más joven, ¿no? Y creo que ella supo entender esto y eh, puedo decir así, sinceramente, de todo corazón, que Mabel fue una guía en mi camino literario. Siempre como firme en sus consejos, no sé, en sus apuntes, en su manera de entender lo que uno le presentaba, pero al mismo tiempo como con una flexibilidad que permitía, o por lo menos me lo parece a mí, me permitía ese diálogo. Eh, Así me publicó varios textos, Única Mirando al Mar, el Los Peor, el Urbanoscopio. Recuerdo que con Los Peor tuvimos algunas discusiones porque había partes del texto que le parecían un poco oscuras. Me decía, quita esto, mejor quitémoslo, al punto de que discutíamos así las cosas. Al final llegamos como que siempre a algún acuerdo y los textos se publicaban. Um, También tuvimos algunas discusiones con los títulos de algunos libros, así como, bueno, como, eso no me gusta. No, pero a mí sí. Entonces, ese tipo de discusiones que puede tener uno con su editora. Eh, Nos reuníamos siempre en las oficinas de la Farben, de la Norma, siempre conversábamos, terminábamos conversando de cualquier otra cosa. Siempre me pareció eso, una persona muy accesible, una persona muy como entrañable. Eh, Al final, cuando ella se fue de la Norma, lo último que publiqué con esa editorial, mi relación no fue como, al final, cuando Mabel se fue, no fue como muy feliz esa despedida, pero Mabel aún así volvió para presentarme el último libro que publiqué con ellos. De ahí en adelante, yo empecé a colaborar con ella porque ella, bueno, nos hablamos por teléfono a menudo, ella me llamaba para participar en sus clases en la Veritas, sus clases creo que en la escuela de cine, ¿no? Y participar así con sus estudiantes. Pero eso fue como una segunda parte así de mi amistad con ella cuando ya no era mi editora, ¿no? Tal vez de eso puedo hablar ahora un rato como para no Claro, claro. contarlo todo. Bueno, yo quería, por ejemplo, contar una anécdota para hacerles otra consulta, que bueno,
cuando yo empecé a publicar, que me lo tomé de otro lado hace unos 12 años, 11 años creo, si no me equivoco, recuerdo que me topé a Alfonso Chase, por cierto, y le dije, mira, Alfonso, tengo unas ideas de publicar esto y esto y esto, y me dice, no, ya no se puede. Y le digo yo, ¿por qué? Porque hace un tiempo ya lo agarró Mabel porque regresó a la editorial Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ese fue tal vez como el primer acercamiento que yo tuve de Mabel desde otro ángulo como editora, y me dice, Che, ¿vos no la conoces? Y le digo yo, mira, yo he leído unos libros de ella, sé que estaba en Farmen Norma, todo esto, pero no mucho. Y me dice, no, mira, va a volver a cambiar un poco la edición en Costa Rica, vas a ver. Fue como muy alegre, pero a la vez como a veces decepcionante, porque yo decía, mira, eso yo lo quería publicar porque estaba seguro que nadie más iba a hacerlo. Recuerdo por lo menos uno, Rodolfo Arias Formoso, el emperador Tertuliano y la región de los superlimpios, y la legión de los superlimpios, que ya fue lo que pidió junto con otros ahí. Entonces, lo que quería saber es un poco cómo creen que, porque tengo muchos testimonios, he hablado con muchísima gente, pero me gustaría desde la perspectiva de ustedes, cómo creen que Mabel cambió la dinámica de cómo se escribía y cómo se publicaba a través de la edición en Costa Rica. Sí, Juan, si me permitís, es una búsqueda absoluta de libertad en un marco de profesionalismo. Y también la llegada de Mabel en 1978 fue una apertura de una ventana que refrescó, fue un chorro de aire fresco que no solamente vino a modernizar la edición de libros, sino también los mismos conceptos de literatura infantil. La pregunta que estás haciendo, lógicamente, va en términos de edición. Y te lo planteo de esta manera. Mabel venía de un país con una tradición editorial indiscutible, como es Argentina, pero también venía de atravesar uno de los momentos más terribles de represión de ese país. Mabel viene aquí en el 78, vino en el marco de la época, ella siempre lo decía, del Mundial de Fútbol, y era una imagen la que proyectaba Argentina por medio de este espectáculo que se le presentaba al planeta y otras las cosas que estaban pasando, como por ejemplo las dictaduras como la de Videla. Y Mabel venía de observar, primero que todo, un proceso educativo en Argentina bastante vertical. Eso a ella le llamó profundamente la atención desde su formación en la educación primaria, secundaria, en un colegio de monjas, eso siempre llamaba la atención, ¿verdad? Y un colegio, además, en el que ella fue becada, entonces eso le permitió pues acceso a una educación de alguna manera superior, pero también una idea de conciencia de clase que siempre la acompañó y que la llevó en sus términos en literatura. Y la búsqueda, insisto, de la libertad creadora. Esto que Fernando señalaba ahora de que ella no estaba de acuerdo con el autor, pero se sentaba a dialogar, porque ella respetaba, ¿verdad? Y entablaba ese vínculo, ese diálogo en busca de una conciliación. Otro editor simplemente le dice, bueno, te lo publico si le cambias el título y si no le cambias el título, andate a buscar otra editorial. Este no era para nada el estilo de Mabel Morbillo. Ella dialogaba con uno. Y era una época en Argentina, digamos, ella era una lectora asidua, ¿verdad? Que venía de una tradición de familiares, como muchos argentinos, ¿verdad? Que habían migrado de Italia. El papá de Mabel había nacido en Italia, llegó a Argentina con 14 años sin saber nada de español
a buscar trabajo, no estudiar. Imagínese un muchachito de 14 años que llega a eso, a buscar trabajo. Ella siempre me decía que se le parecía mucho al personaje de Marcos de los Apeninos a los Andes, ¿verdad? El mundo de Amish, ¿verdad? El italiano que llega siendo un adolescente, casi un niño a Argentina. Y la mamá había nacido de migrantes italianos, no, la mamá sí nació en Argentina, que habían llegado en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, era una familia en la que no había, como decir, como mucho tiempo para sentarse a hablar sobre arte ni sobre literatura. Pero una ventaja, una cosa que interesante, es que Mabel tuvo un tío sacerdote. Y este tío sacerdote era lector y tenía biblioteca, ¿verdad? Y le dejó libros. Y Mabel dice que ella era una niña que ella leía todo. Y de repente se me parece como una especie de Mafalda, ¿verdad? Por como ella me lo contaba. Y lo digo porque esto lo registré en la entrevista que le hice para efectos de mi tesis. Y entonces me decía que si ya no tenía un libro a mano, pues leía la etiqueta del vino que estaba sobre la mesa, la caja, la botella de la leche, lo que tenía a mano, pero que ella tenía que estar leyendo algo. Entonces, eh, ella viene a Costa Rica, primero que todo, con muchas ideas de renovación, ¿verdad? Por ejemplo, una de esas ideas que ella planteaba era la de tratar de incorporar a autores que se dedicaban a literatura para personas adultas al mundo de la literatura infantil, que era una moda que en ese momento, en la década del 70, se estaba poniendo en Argentina. Como pedir en este momento a Fernando, ¿verdad? Haceme un cuento para la niñez, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Entonces ella llega con estas ideas acá, pero con un asunto que Costa Rica le ofreció un ambiente para poderse expresar, ambiente que en ese momento no tenía en Argentina, porque todavía faltaban unos 5 o 6 años para llegar a la apertura, llegar al tiempo de Alfonsín, en lo que mucha gente llamó la vuelta de la democracia en Argentina. Un asunto también que le llamaba a ella profundamente la atención es que ella dice que cuando ella llegó a Costa Rica en el 78, ella primero vino de visita, luego ya volvió para establecerse ya, ¿verdad? Por un tiempo hasta que decide quedarse. Cuando ella decide establecerse, ella empieza a buscar una historia de Costa Rica para saber a dónde vivía. Y dice que le dieron un librito muy delgadito, ¿verdad? Yo me imagino que era la biografía de Costa Rica, algunos de esos libritos, ¿verdad? De la época, que era un librito como de 100 páginas y resto, y que a ella se le hacía imposible pensar porque en Argentina no existía una sola historia de Argentina que no fuera de menos de 4 o 5 tomos. Entonces, eso se los cuento porque ella trata de hacer esta renovación no de una manera violenta, como diciendo, no, aquí llegué yo con ideas nuevas, vengo al extranjero, cambien, ¿verdad? Pónganse al hilo porque ustedes están muy anticuados. No, ella empieza a conocer, a dialogar con la cultura costarricense y a partir de ese conocimiento y ese respeto, ella empieza a ejecutar cambios editoriales y empieza a proponer cambios en la editorial Costa Rica y posteriormente empieza a convertir aquella pequeña empresa familiar, una microempresa realmente que era Farben, le empieza a convertir en lo que fue un portento en Centroamérica y en Latinoamérica. Llegó a tener una gran importancia, que fue el grupo editorial Farben Norma y el respeto que adquirió a nivel latinoamericano. Ya me quedo callado porque si no... Yo creo que Mabel realmente corría riesgos. Ella sabía que había cosas difíciles de editar por la recepción, pero lo hacía. Y eso a mí siempre me sorprendía ver cómo el dominio que ella tenía, o el ojo más bien, ese ojo crítico, que ese ojo crítico yo siempre lo veo en el extranjero, es decir, la persona que no está acostumbrada o que más bien la costumbre no la ha resignado a un entorno, sino que puede ver lo que los locales no ven.
Yo creo que ella tenía un ojo sumamente crítico y sabía a dónde se había venido a vivir. Y eso le permitía tomar esas decisiones. Yo siempre terminaba hablando de política con ella, irremediablemente. Siempre terminábamos en esos análisis así interminables del momento. Y eso que vos decís, Carlos, me parece como de las cosas más llamativas de ella. Ese ojo crítico que tenía, esa capacidad así de ver, eh, de analizar desde cierta distancia la situación. Y creo que en un trabajo editorial eso es fundamental. Eso es como, ahora lo podemos ver así, en una mirada retrospectiva y ver las cosas que se publicaron en ese momento. Yo sinceramente creo que si no hubiera topado con Mabel, al rato hasta hubiera abandonado la idea de publicar. Es que justo, Fernando, esta anécdota que es espectacular, digo, vos te autopublicás y Mabel encuentra tu libro y te llama porque quiere reeditarlo para esa época, y el tipo de texto que era un cisma en lo que se venía entendiendo como la narrativa costarricense, eran riesgos grandísimos, y después vino otro montón de gente. Recuerdo lo que me contaba Rodrigo Soto también con el proceso de publicación Y dicen que los monos éramos felices. Por ejemplo, y sí, retrospectivamente ahora uno puede ver, y en esta retrospectiva hay algo que tal vez es lo que he estado como con más interés de siempre andar leyendo y revisando, y pues bueno, quiero aprovechar que están ustedes dos como para ir evacuando esas dudas, puede que más gente las tenga, es el énfasis de Mabel sobre la literatura infantil, porque tenía una perspectiva sumamente crítica, y a mí eso me llamó poderosamente la atención, ¿verdad? Desde una visión bastante crítica a nivel social, cómo entendía el desarrollo de la literatura infantil y cómo había que trabajar desde la infancia, la lectura desde un lado crítico, la escritura, pero al mismo tiempo también integrando los temas de la ilustración en los libros, que eso me parece algo espectacular. Te lo planteo así, Juan. Mabel es una continuadora de la labor de García Monge. Así te lo podría decir, ¿verdad? Y en términos resumidos, te voy a decir, les voy a decir, la literatura costarricense infantil tuvo un auge y aún sigue viéndose con condiciones de alguna manera particulares, muy diferenciadas del resto de la literatura infantil latinoamericana, gracias a García Monge. García Monge, a partir de 1920, no solamente crea una cátedra de literatura infantil en la Escuela Normal de Costa Rica, los profesores que van pasando por esa cátedra se van convirtiendo también en autores o en investigadores de literatura infantil. Menciono, por ejemplo, Carmen Lira, Carlos Luis Sáenz, Aela Ferreto, otros no tan conocidos que hicieron más que todo trabajo teórico, Margarita Dobles, Aña Granados. Bueno, fue una contribución importantísima. García Monge además es el que propulsa a María Leal de Noguera, etcétera. Entonces, eso hace que en las décadas del 20-30 tengamos realmente hitos en nuestra literatura destinada a la niñez. Publicación de revistas, San Celerín, que había empezado con Carmen Lira, viene luego Triquitraque, viene Farolito con Emma Gamboa y Hermana. O sea, es realmente, es sorprendente ver, además, lo osada que fue esa gente para la época, que de alguna manera podríamos decir que muchos de los textos que publicaron esas personas que acabo de mencionar, en este momento posiblemente serían censurados y serían señalados como políticamente incorrectos. Pero, ¿qué fue lo que pasó de toda esa labor? Me faltó, por supuesto, mencionar a Lidia Ramos, ¿verdad? Que ya para la década del 70, aunque muchos de esos actores estaban con vida, estaban produciendo, todavía teníamos a Carlos Luis Sáenz, teníamos a Doña Adela, teníamos a Lilia Ramos, ya eran personas
que aparte de que ya habían envejecido, claro está, habían nacido prácticamente con el siglo XX, también ya los modelos que tenían de literatura infantil de alguna manera se habían agotado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya venía prácticamente a nivel internacional, desde el término de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945, venían planteándose otras corrientes a nivel internacional. Venía, por ejemplo, la incorporación de temas que aparentemente estaban reservados solamente al público adulto: sexualidad, guerras, diferencia de clases, la muerte. Temas como esos ya empiezan a incorporarse a la literatura infantil. Y Costa Rica venía quedándose hasta cierto punto rezagada, porque todavía estábamos con la vuelta a una literatura folclórica, estábamos con una visión bucólica, una mirada en una Costa Rica todavía rural, que era la que había vivido la gente la primera mitad del siglo XX, pero ya en la década del 70 las cosas estaban cambiando en Costa Rica, por supuesto. Entonces, Mabel logra leer eso. Una cosa importante que ella me señalaba era que decía que ella, al llegar acá, tratar de establecerse, preguntó: ¿qué hay aquí en literatura infantil? Y hubo gente que le contestó: nada, ¿verdad? Y ella se sorprendió, ¿verdad? Luego le dijo: no, aquí lo que hay es un librito que se llama Cuentos de mi tía Panchita. Y ahí empezó ella a leer. Y luego empieza ya va a conocer a Carlos Luis Sáenz, a Ela Ferretto, estaban vivos, por supuesto, y entonces ella empieza a ver que había una necesidad de una renovación. Entonces prácticamente es cuando Mabel abre la puerta y empiezan a entrar nuevos temas. Y entran de una manera muy inteligente. Por ejemplo, la titiritera del arco iris, que es una obra que monta acá la Compañía Nacional de Teatro, presenta un monigote que es un tirano que quiere dominar un país y dominar a todas las marionetas. Vean que no estamos mencionando dictaduras, no estamos mencionando nombres de políticos, no estamos mencionando situaciones específicas. Y le da una universalidad a un problema clásico. El problema de un pueblo que intenta ser dominado y cómo los muñecos tratan de liberarse, ¿verdad? Con la ayuda de la titiritera. Entonces Mabel nos empieza a mostrar otra literatura, empieza a colocar de alguna forma la literatura infantil costarricense más al corriente de eso. Y además otra cosa importante, Mabel se convierte en una de las fundadoras del Instituto de Literatura Infantil y Juvenil, junto con, pero ya que no busca solamente a la gente nueva de aquella época, ¿verdad? Que eran Lara Ríos, que acababa de ganar el premio Carmen Lira, que era Alfonso Chase, que acababa de ganar, aunque ya era un autor para la época muy conocido, joven pero muy conocido, acababa de ganar también el premio Carmen Lira con Fábula de Fábulas. Sino que ella también invita, ¿verdad?, al instituto a esta gente que quedaba del legado de la escuela normal, de la época de García Monge. ¿Ah? Y hace una amistad muy grande con don Carlos Luis Sáenz y con don Joaquín Gutiérrez. Y también se convierte en editora de Joaquín Gutiérrez. Y entonces nos empieza a mostrar una literatura diferente. Y yo diría que es ese cambio tan importante que viene aparejado a partir de la 1975 con la aparición del premio Carmen Lira, que de manera injusta Mabel nunca ganó. Yo digo que Mabel es la que lo merecía, ¿verdad? Claramente, pero bueno, ya son otros asuntos, ¿verdad? Mabel no lo obtiene, por lo menos. Y la aparición de este premio que da la editorial Costa Rica y ya la irrupción de otras editoriales como la ya mencionada Norma o Falbe Norma, que además, otra cosa importante, en la época, ya para resumir, porque claro, esto es el telele mío, ¿verdad? Y el asunto, en la época anterior, la primera mitad del siglo XX, ilustradores de la talla de don Paco Amiguetti o Juan Manuel Sánchez, artistas por supuesto consolidados y respetadísimos hoy para nosotros, pues prácticamente se les veía como dibujantes, ¿verdad? Y aquí voy a apropiarme un poquito de lo que Vicky posiblemente hubiera dicho, con el respeto y el cariño que le tengo a mi querida amiga Vicky Ramos.
¿verdad? Eran vistos como dibujantes que prácticamente llenaban espacios en una página. Cuando Mabel ingresa a la editorial Costa Rica, el diagramador, que yo creo que ni siquiera se utilizaba esa palabra, ¿verdad? Dejaba espacios en blanco. Y era como decirle al dibujante, métase aquí y haga algo para poner más bonito este libro y hacerlo digerible. Y Mabel introduce otra visión, de la que la persona que ilustra es coautora del texto, que merece su nombre aparecer en la portada del libro y que las ilustraciones y el texto escrito forman un diálogo y forman un solo texto, porque la persona menor no está viendo por aquí el autor y por acá el ilustrador, está viendo un solo texto, nombres no le interesan en ese momento. Y entonces Mabel hace del libro lo que don Joaquín García Monge buscaba, un objeto artístico. Y con esto redondeo, ¿verdad? Mabel es continuadora de los conceptos de edición del maestro García Monge. Vos, Fernando, ¿querés agregar algo? Bueno, en ese sentido, mi experiencia fue con el libro de cuentos Urbanoscopio que me editó Mabel y lo publicó, y la idea de que lo ilustrara el artista Hernán Arévalo. Entonces, ahí hicimos prácticamente lo que, como dice Carlos, el texto entre los dos. Los grabados de Arévalo ilustraron el libro, pero lo que ella buscaba, a mí me parece que se consiguió ahí. Luego he trabajado con Arévalo en otras ediciones, pero era establecer un diálogo entre la ilustración y el texto, que no fuera una cosa simplemente ornamental, ¿no? Tenía que tener ese espíritu de diálogo, es decir, un texto no es más importante que un grabado, ni mucho menos, sino que se complementan. Y para mí fue una gran experiencia trabajar con Arévalo en la elaboración de ese libro de cuentos, y todo eso lo facilita esta visión que tenía Mabel de la ilustración que nos está contando el amigo Carlos. Uh-huh. Es que todos estos temas son pues muy ricos, o sea, se prestan para hablar muchísimo. O sea, si nos dedicáramos a hablar de cada libro que trabajó Mabel con cada ilustrador o ilustradora, bueno, por ejemplo, Vicky, que lamentablemente no nos pudo acompañar, pero está aquí en el público, hizo un comentario. Vicky fue un ejemplo clarísimo de cómo integró, digamos, lo visual a lo textual. Y eso fue muy revolucionario. O sea, para la época que lo hizo, estos son temas que se discuten y que se debaten ahora, que tal vez en los últimos 10 años a nivel editorial se está conversando y se está teorizando sobre eso, y Mabel lo tuvo claro hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, esto de darle la coautoría es súper importante en traducción también. En los últimos años es cuando los traductores y las traductoras han estado teniendo tal vez un poco más de peso, y ya aparecen los nombres, ya tienen un reconocimiento, y Mabel se adelantó por muchísimo a eso. Y bueno, para quienes nos interesamos en el tema, tanto la gente que diseña como diagrama, ilustradores o escritores que quieren ver eso, bastaba y sobraba con acercarse nada más a adquirir los libros y revisarlos. Yo mucho de lo que aprendí, bueno, se lo debo a la editorial Costa Rica, no porque alguien ahí me haya dicho algo, sino porque me senté con mucho interés a revisar los libros, a ver por qué me llamaban tanto la atención, a ver las cajas. Y bueno, el trabajo de Mabel en ese sentido es espectacular. Ahora vos hablabas, Carlos, por ejemplo, del Instituto de Literatura Infantil y Juvenil, que me parece un punto fuerte en el desarrollo estético de esta literatura, de estas ediciones. Entonces, me gustaría tal vez como que andáramos un poco más en el tema a ver, podríamos, por ejemplo, tomar
por periodos. El trabajo que hizo Mabel, porque estuvo en un proyecto, estuvo en otro, siempre con las mismas líneas, pero en el momento que, por ejemplo, se sumaba a ciertas dinámicas o a ciertos proyectos, generaba un cisma. Entonces, yo no sé si hay alguna forma, porque bueno, un poco de esto era algo que hablaba con Marianela Camacho hace unos años, son temas que sigo hablando con ella, de por qué no tenemos aún la historia de la edición en Costa Rica, por qué no tenemos la historia de quiénes fueron los ilustradores, diseñadores de portadas, maestros tipógrafos, cajistas, montadores, impresores. Cuesta mucho. La misma editorial Costa Rica es la única que ha logrado poner algunos datos en los cuales uno se basa, pero no hay. Vos hablabas de García Monge y la continuación que hizo Mabel, y en el medio yo no puedo dejar de sacar a Lilia Ramos, por ejemplo. El trabajo de edición que hizo Lilia Ramos es algo tan espectacular y está súper fragmentado, y lo de Mabel también. Entonces, un poco esto también es ir tratando de armar, ¿qué será? Como la serie aquella que tenía el ministerio de quién fue y qué hizo, ¿verdad? Sí. Un poco así me imagino esto con Mabel, ¿qué podemos ir rescatando de los periodos de ella? Claro, y ahora que mencionabas a Lilia Ramos, hay que ver este asunto, cómo Mabel va de alguna manera integrándose de una forma paulatina a la cultura costarricense hasta que ya se vuelve absolutamente nuestra e imprescindible, por supuesto, ¿verdad? Porque vea usted que, por ejemplo, Lilia Ramos publica una antología de teatro infantil llamada Luz y Bambalinas en 1961. Como una edición del Ministerio de Cultura, de Educación, perdón, de Cultura no existía, de Educación Pública, un lapsus. Ayer estaba poniendo ese texto en una bibliografía y también escribí de Cultura en el 61, Educación Pública. Y bueno, lógicamente aparecían más que todo maestras de la primera mitad del siglo XX, lógico, la antología respondió al 61 con ilustraciones de Juan Manuel Sánchez, y Lilia Ramos publica nuevamente, hace una segunda edición de esa antología en el 81, aquí la tengo, y aquí prácticamente la única variación importante que le hace a esta nueva edición es, si el 81, es la incorporación de una obra de Mabel Mordillo. Entonces, vean ustedes que es interesantísimo, ¿verdad? El hecho de que en una señora ya octogenaria, como era Lilia Ramos, cómo caló aquella joven que había llegado a Argentina, que todavía era ajena a nuestra cultura, para que se incorporara en esta antología. Y hasta ahí le arrimaron una ilustración de Juan Manuel Sánchez, como que se le parecía publicada en otro lado, ¿verdad? Como para integrar a la antología. Entonces ya de alguna manera vemos ese diálogo tan importante, ¿verdad? Y sí, en esto yo no me atrevería en este momento de manera a priorística a señalar una periodización, porque sería realmente muy atrevido, pero vamos a decir que, por ejemplo, Mabel también es una precursora del concepto de álbum ilustrado. Cuando Mabel está en su segunda época, vean cómo ella va poniendo al día todo esto, como directiva, como directora en la editorial Costa Rica, ya afortunadamente los libros se están haciendo en color en nuestro país, y además ella empieza a ver que el concepto del siglo XXI ya va variando, poco texto, el diálogo con la ilustración, y crea junto con Marianela Camacho la colección Colibrí, que en este momento es una de las más importantes en esa línea de álbumes ilustrados a nivel de la región. Entonces sí, por donde pasaba Mabel quedaba siempre una estela de renovación absoluta. Además de decir, perdón, una cosa importante, que es que Mabel también da un gran apoyo. Ella como directora, ¿verdad? Está en el momento en que la editorial Costa Rica logra por fin ya tener una sede fija en el centro de San José, con ese edificio,
porque recordemos que la editorial prácticamente rodaba por todo lado, como si fuera ahí algo que sobraba a la cultura costarricense. Y ya Mabel, ¿verdad? Se fija para que tenga ese edificio y lo tengamos en el corazón de la capital. Uh-huh. Vos, Fernando, ¿querés agregar algo un poco ahí de...? ¿Qué puedo agregar a lo que acaba de decir Carlos? Ok, sí, es que yo creo que eso es algo que nos ha ido, que se nos queda debiendo un poco estas figuras. Yo creo, no sé, me atrevería a decir que a veces pasa por la cercanía, por el cariño, por la amistad, por el trabajo que hay, que a veces pues uno no mide el tiempo o no se espera. No sé qué es lo que ha pasado tal vez en los últimos 30, 40 años, literariamente hablando sobre el trabajo de escribir y rescatar un poco todas estas figuras que han estado pasando por nuestra historia, que han sido súper importantes, pero que a veces ni siquiera tenemos las biografías completas, no sabemos bien dónde publicaron textos, qué trabajos hicieron, ¿verdad? El Ministerio de Cultura, cuando estuvo el Instituto del Libro, tuvo esta iniciativa de recuperar algunos autores y autoras o pensadores y pensadoras de finales del siglo XIX y principios del XX con esta serie de quién fue y qué hizo, como para tratar de tener algunos datos, ¿verdad? Lo tengo eso presente, el trabajo que hizo Carlos Luis Sáenz con Luisa sobre Carmen Lira, por ejemplo. Ese es un libro fabuloso, es un libro maravilloso que usted de consulta obligatoria, y un poco el tema es, bueno, ¿qué ha pasado con lo que tenemos acá? Porque no tenemos nada tan cerca de Lilia o de Mabel, digamos, en 2019, que fue la Feria del Libro, recuerdo el 23 de abril, un par de semanas antes, hablé con Marianela Camacho y le dije, mira, viene la Feria del Libro y todo el mundo presenta libros, hace conversatorio, lecturas de poesías, me parece espectacular, pero bueno, gente como Mabel, que ha hecho posible que ese objeto tenga otra vida, que tenga otro sentido y que cambie las dinámicas en todo lado, ¿dónde estamos conversando sobre ella? Porque yo pues incité mucho a que hiciéramos una actividad porque yo tenía muchísimas ganas de saber más de ella, sobre todo porque pues las experiencias que tuve con Mabel fueron siempre en las ferias del libro, que ella llegaba al stand y yo, recuerdo la primera vez, yo corrí y le dije, usted es Mabel Morbillo, ¿verdad? Claro, yo todo feliz porque estaba en mi stand y me dice, me gusta esto. Yo le dije, no, todo lo que quiera, agárrelo y se lo lleve. Yo feliz de la vida de que tenga mis libros. Pero bueno, era como ir un poco trabajando esa historia. Esa vez, hace 2 años, estuvo María Lourdes conversando, estuvo María Montero, que le hizo una entrevista bien bonita, ¿verdad? A ella, y que es tal vez como un punto cercano a conocer un poco la vida de Mabel, pero siempre nos queda pendiente saber un poco todo lo que hizo. Yo creo que por eso era importante que ambos estuvieran acá, porque tuvieron una relación con ella cercana, no solo la amistad, también el trabajo, el cariño, el respeto, la investigación. Recuerdo, digamos, este libro que menciona Fernando, el Urbanoscopio. Yo cuando lo vi, yo creo que es la primera vez que veía un grabado de Arévalo y la primera vez además que veía un grabado con esos colores, y a mí me impactó y me sorprendió ver un libro así, y yo dije, mira, esto yo no lo había visto, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede ser posible que esto circule? Qué felicidad, ¿verdad? Y al mismo tiempo también a veces era una tristeza porque ya luego libros de ese tipo costó verlos por algún tiempo. Y un poco el tema de ir hablando tal vez de estos periodos o estos temas de Mabel es, yo creo que para irle dando una especie de biografía, me parece. Sí, es muy necesario plantear, porque Mabel también hay que agregar otra cosa. Bueno, aparte, como María la definió muy bien María Montero en ese artículo, que es precioso, definió a Mabel como la amorosa,
Y es que Mabel, aparte de ser ese portento intelectual, era eso, ¿verdad? No, yo creo es la palabra que mejor puede definirla, ¿verdad? La amorosa, no había otra, ¿verdad? Ella se entregaba con amor. No, a eso, y puede que suene cursi, ¿verdad? Que lo digamos, bueno, pero es que no, es que era eso, no hay otra forma de decirlo. Y también acá mencionar que en este empuje que hubo a la gráfica, a la plástica, está relacionado con el mundo de la ilustración costarricense, o sea, nombres como los de Vicky Ramos, que sé que está ahí, Álvaro Borracé, Félix Arburola, Marianela Marín, Ruth Angulo, que empezó también a publicar en esa época, por mencionar voces consagradas en este momento de la ilustración, están relacionadas al nombre de Mabel Morbillo como editora. Entonces, realmente, de alguna forma, lo que hacen es dar un empuje completo a esa tradición que ya veníamos desde atrás, ¿verdad? Porque también sería injusto señalar que antes de la década del 70 aquí no había nada. No, había muchísimo. Más bien, cuando uno ya empieza a buscar en el mundo de la gráfica y la literatura infantil costarricense, lo que tenía Costa Rica, íbamos muy adelantados, principalmente gracias a García Monge, a Lidia Ramos, Carmen Lira, etcétera. Pero posiblemente nos hubiéramos quedado muy rezagados si no hubiéramos tenido a una Mabel Morbillo a partir del 78 acá. Fernando. Bueno, yo creo que hay otros aspectos también de Mabel que habría que conversar, ¿no? Mabel Morbillo como la persona que llamaba por teléfono para hablar en algún momento de cualquier cosa, la persona mi relación con Mabel irremediablemente uno tiene que hablar de uno también para hablar de ella, porque bueno, eso fue lo que, así fue como surgió, como pasó. Nos encontrábamos muy a menudo en las librerías, simplemente coincidíamos ahí, entonces Mabel siempre andaba buscando qué leer. Yo no sé de dónde sacaba tantísimo tiempo, pero siempre andaba buscando qué leer, entonces uno que tiene la manía de andar en librerías antes del COVID, ahí nos encontrábamos y siempre tenía algo que recomendar o algo que comentar, que discutir. Y yo extraño mucho eso, es decir, yo eh, solía verla poco, no teníamos así como la costumbre de encontrarnos muy a menudo, pero la veía cuando colaboraba con ella en las clases y cuando nos encontrábamos así casualmente en estos espacios. Yo creo que recordar a una persona así de los aspectos como íntimos, si se quiere, como de qué conversábamos, de qué hablábamos, de qué, no sé, qué me pedía que hablara en sus clases. Ella, cuando se retiró de la editorial de la Farben, Norma, algún tiempo después se fue a la Veritas a colaborar con la Escuela de Cine. Y ahí tenía sus cursos de apreciación de la literatura, pero lo que Mabel sabía de cine también era impresionante, ¿no? Y la manera en la que lograba asociar así la literatura con el cine en sus clases. Digo, para mí era como ir a una lección de cine y literatura, más que ir a hablar de mis libros o cualquier cosa. A mí me encantaba ir a escucharla a ella. Eh, siempre me pareció fascinante. Uh-huh. Sí, yo quisiera tal vez en ese sentido, ¿verdad? También tan humano, ¿verdad? Decir que Mabel pues siempre tenía ese tema de conversación que hacía de alguna manera enlazar la literatura, que al fin y al cabo era el eje central, ya fuera desde la escritura
fuera desde la edición. Y una cosa también que yo quiero aquí señalar, que generalmente a Mabel la vemos como la editora, la escritora y como que nada, ¿verdad? Y esa parte literaria como que tal vez por la misma característica que ella tenía, que era esa modestia, de alguna manera, no salía. Mabel era tan generosa que era muy dada a promover la obra de otros autores, pero era generalmente bastante recatada para hablar de su propia obra. Y hay que ver que la escritura de Mabel es muy amplia, ¿verdad? No solamente en lo que se refiere a sus libros de cuentos, ¿verdad? Que afortunadamente todavía están circulando, la editorial Costa Rica, Cuentos con dos cielos y un sol, Los habitantes de la brisa, su poesía, que es una poesía también que de alguna manera revoluciona con la niñez, porque Mabel empieza a recurrir al verso libre. Hay que ver que por la tradición que se guardaba de la primera mitad del siglo XX, prácticamente se asociaba la poesía para niñez a poesía rimada y en el mejor de los casos con una métrica perfecta, ¿verdad? Ujú. Y eso pues tiene su razón de ser, que en este momento no lo voy a explicar porque no es el caso. Para primera infancia, esa es la poesía ideal, ¿verdad? Tengo una muy apreciada amiga que me dice, ¿por qué la poesía infantil siempre es así? La? Bueno, es que es la musicalidad que es importante en ese momento de nuestras vidas, ¿verdad? No es escribir para chiquitos tontos, eso tiene su razón de ser. Pero Mabel, con La Rayola en el agua, que es un libro publicado a inicios de la década del 80, nos presenta verso libre para la infancia. Y eso es una revolución importantísima. Y además nos habla de otros temas que se salen completamente del ideario que se acostumbraba a la literatura infantil, casi siempre relacionado en algunos casos con la naturaleza, con festividades, efemérides, cosas así, el Día de la Madre, todo, sino que Mabel de repente hace un poema al estoy creciendo y qué es lo que me está pasando, ¿verdad? Hace un poema a la amistad, ¿verdad? Con otro, dándole otra simbología, tal vez que va mucho más allá de presentarlo como un simple valor que se ve en una clase y más allá, entre otros. Y también un área prácticamente olvidada es la Mabel dramaturga. ¿Verdad? Mabel juega con unos conceptos, porque ella era, como dice Fernando muy bien, ella era una mujer apasionada por el cine, ¿verdad? Apasionada por la lectura del teatro. Entonces ella conjuga, ella mete personajes títeres, ¿verdad? Escenarios giratorios, cosas muy osadas para la época, que además es una invitación en estos momentos de crisis en cultura, ¿verdad? Que es tan difícil, Ujú. a que nuestra Compañía Nacional de Teatro, ¿verdad? O alguna compañía privada piense en montar alguna de las obras de Mabel. Y también hay que hacer un rescate de lo otro que son los artículos académicos sobre literatura infantil, que son muy valiosos. Entonces, la obra de Mabel hay que recogerla y estudiarla, ¿verdad? Ujú. Pero sí, me quería señalar esas facetas que muchas veces están ahí como olvidadas, también porque ella era como que no le gustaba mucho. Mira, cuando yo le hice la entrevista para el doctorado, ¿verdad? Que le hice una entrevista a profundidad, lo que me costó, ¿verdad? La verdad, era, Mabel, contame más, ¿verdad? Porque no era muy dada a hablar de sí misma. Sí, no, 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 a mí me sucedió las pocas veces que me la topé, yo lo que quería era, eh, di- qué sé yo, saber el secreto alquímico, de cómo hizo cosas, porque no teníamos referencia, o sea, publicábamos libros y aquí no hay una escuela, ¿verdad? Entonces teníamos poca referencia, le hacíamos consultas a gente. eh, Lo digo con una frase que ella me consignó: los libros me salvaron la vida. Mabel le tocó vivir una época en Argentina en la que tener una imagen del Che podía significar razón de cárcel. De una época en la que dos
muy conocidas autoras de literatura infantil, Elsa Boderman y Laura de Betac, sufrieron la censura y sus libros fueron retirados de escuelas y se quemaron públicamente y cosas de ese tipo, ¿verdad? Persecuciones y demás. A Mabel no le tocó vivir nada de eso en carne propia, gracias a Dios, pero el impacto psicológico de todo eso lógicamente afecta a cualquiera. Entonces Mabel viene con todo eso para acá, ¿verdad? Y dice, y encuentra un país muy pequeño, pero en el que se pueden hacer muchas cosas. Y las hizo. Sí. Vamos a aprovechar para ver, antes de ir cerrando, un video que gracias a Carlos Rubio vamos a poder escuchar y ver a Mabel. Vamos a ver si ya lo pueden poner en vivo por acá. Yo les cuento que cuando escribí el libro La música de Paul, dije que yo mataba a las hadas. Y mataba a las hadas porque me dio una enfermedad que la descubrí por primera vez, que se llama síndrome de Tourette. Y yo creí que ya no tenía más imaginación. Pero he leído tanto en mi vida sobre duendes, hadas y de todo, que me siguen brincando en el escritorio. Las hadas me vuelan a la orilla y sigo con el corazón lleno de duendes y de brujas y de magia y de fantasía. Y que ojalá les sirva a los niños cuando yo escribo, que les llegue también ese mensaje. Que los cuentos de hadas son el reflejo de nuestros propios sueños y de nuestras propias necesidades, porque en los sueños todo es posible. He escrito sobre hadas, pues debo haberlo hecho. Lo que sucede es que nunca he pensado en un hada tradicional, un hada delicada, con sus vestidos vaporosos, con su varita mágica sobre una nube. Las hadas, pienso, no solo para mí, sino para cualquier escritor, que en algún momento cobran un poco de la personalidad del escritor mismo. Y a veces las hadas no son rubias o no son tan delgaditas al estilo Barbie, sino que son fuertes, a veces más groseras, a veces más delicadas. Y así es como van surgiendo las diferentes personalidades de ellas. En resumen, el cuento de hadas, repito como al principio, es universal, es eterno, es clásico, porque refleja nuestros propios sueños. Bueno, tal vez reflexionar que los cuentos de hadas nos recuerdan constantemente cuánto ha cambiado el mundo, cuánto ha cambiado la cultura, cuánto ha cambiado la estética y la percepción de lo mágico, de lo fantástico, pero también nos recuerda que hay unos elementos que son eternos y que son aquellos que tienen que ver con el alma humana, con nuestros sueños, con nuestras aspiraciones, y que en ese universo es donde probablemente nos vemos reflejados, cualquiera sea la época y la circunstancia en la que estemos viviendo. Para mí los cuentos de hadas representan mis necesidades, mis expectativas, mis miedos, no solo de la infancia, sino de la vida adulta, y han sido una parte fundamental en mi formación como ilustradora. Perdón, acabamos de ver este maravilloso video gracias a Carlos Rubio. Además, vimos a otras tres queridas y admiradas amigas. Y bueno,
esta gran sorpresa, ver y escuchar a Mabel. Así que gracias, Carlos, de verdad. Fue un gran regalo y yo creo que es un cierre lindísimo para este espacio, para recordar y conversar un poco sobre Mabel. Un placer, Juan, Fernando, y a todas las personas que nos han acompañado. Y bueno, qué bueno que nos quedó ahí, que a Mabel no solamente la tenemos en la memoria, en el cariño, ¿verdad? Ahí nos quedó también su voz y su imagen. Uh-huh. La llevamos siempre con nosotros. Muchas gracias, Carlos, Juan, también por este espacio. Yo espero también con ustedes que se honre la memoria de Mabel y se pueda realmente tener así una recopilación de su enorme trabajo. Para mí fue una amiga muy querida, una gran consejera y la persona a la que, insisto, prácticamente le debo el haber seguido este camino y haber seguido publicando. El impulso de ella en mi vida ha sido fundamental. Muchísimas gracias. Pues bueno, yo les agradezco muchísimo por haber aceptado, por estar acá, por compartir, por conversar. A toda la gente que nos acompañó en el programa, muchísimas gracias. Como les dije al inicio, no da el tiempo, serían un par de meses de lunes a viernes por 8 horas para conversar y ver muchísimo de lo que hizo Mabel en todos los aspectos, toda la gente que le cambió la perspectiva. Me sumo a eso, imagínense, sin conocerla tanto, y es una persona que todavía sigue sonando, ¿verdad? Y todavía sigo aprendiendo lecciones y bueno, un poco lo que conversamos me llena de más ideas y de alegría y bueno, yo espero que este sea uno de otros espacios que se sigan abriendo para conversar sobre la obra de Mabel. Queda pendiente, yo creo, la biografía de Mabel. Yo creo que hoy más que nunca una figura y lo que representó Mabel, la amorosa, como decía María Montero, no debería pasar, debería estar presente, debería estar en papel, ¿verdad? Entonces, pues bueno, dejo esa inquietud por ahí y nada, les agradezco muchísimo, Carlos, Fernando, de verdad, gracias. Siempre es una alegría verlos, conversar, sobre todo ahora que pues no es tan fácil vernos, ¿verdad? No hay tantos espacios en los que podemos ahí coincidir, entonces la virtualidad por lo menos nos acerca y nos hace conversarnos. Y bueno, nuevamente les agradezco y a quienes nos acompañaron. Esto fue Hablemos de Libros. Muchísimas gracias por estar acá, por recordar a Mabel, por compartir. Les deseamos feliz noche y nos vemos en los próximos programas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.